Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Bienvenidas y bienvenidos en este 2015 a Humanos. Soy Germán Pecellín, psicólogo coach, encantado de poder compartir con todos vosotros este programa que hacen posible Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y nuestro técnico de sonido Paco Cantalejo. En el programa de hoy hablaremos sobre entrenamiento mental en la tercera edad y lo haremos con la ayuda de Fernando Moreno Muela, nuestro experto invitado hoy en Humanos. Interesante, ¿verdad? Pues quédate con nosotros porque ya comenzamos. Muy buenas tardes, Fabián. Hola, Germán, buenas tardes a todos. Feliz año para todos los que nos escuchan. Es nuestro primer programa del 2015. Muchas gracias. Y encantadísimo. Felicidades también para ti. Muchas gracias. Oye, programa más que interesante el de hoy. Y sobre todo para los que ya nos adentramos en cierta recta. Os adentráis. Hablo en mi caso. Ajá. Así que le sacaré el máximo partido. Me he traído el boli para apuntarme todos los trucos que nos va a contar Fernando. Y espero que vosotros en casa o allí donde estéis también sigáis con mucha atención todas estas consignas que trabajaremos hoy. Hoy contamos con un experto invitado que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre los beneficios de mantener ejercitada nuestra mente y nos dará claves prácticas para aprender a entrenarla en personas mayores. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema interesante y relevante. En este programa conoceremos el punto de vista de Fernando Moreno Muela, nuestro experto invitado, y nos adentraremos en el conocimiento del entrenamiento mental en la tercera edad. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Buenas tardes, Ausi. Buenas tardes, Germán, y feliz año nuevo. Feliz año. Saludos a todos nuestros oyentes. Por mi parte, deseando escuchar a nuestro experto invitado de hoy y aprender más sobre el entrenamiento mental en la tercera edad, lo que sin duda nos permitirá disfrutar de nuestra vida cuando seamos mayores de una manera más plena. Es un programa de gran utilidad para todas las personas que nos escuchan. Sí, para algunos más que para otros. Yo también voy a hacer como tú y este fin de semana voy a empezar a entrenarme por si acaso. Hoy nos acompaña Fernando Moreno Muela. Fernando está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, entrenamiento mental en la tercera edad. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter, @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadair. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. En un programa anterior, en el número 43, hablábamos de entrenamiento mental para niños y niñas. Y lo hicimos con Antonio Pérez Navarro. Ya sabéis que podéis ver todos los vídeos de nuestros programas en humanosradio.com. Tras aquel programa recibimos varias peticiones para tratar el mismo tema, pero en personas mayores. Por eso, y porque es de interés para todos, hoy traemos este tema, entrenamiento mental en la tercera edad, entendiendo por tercera edad aquel grupo de población
precisamente de personas mayores, sin que necesariamente medie algún tipo de deterioro cognitivo, siendo conveniente llegar a esta etapa bien entrenados mentalmente para retrasar lo más posible las secuelas de la edad en nuestro cerebro. Hoy hablamos de entrenamiento mental. Entrenamiento mental es un tipo de intervención en el que un profesional aprovecha los recursos de memoria existentes en nosotros, favoreciendo su ejercicio, y los preserva mediante el desarrollo de tareas con el fin de enlentecer el deterioro. El entrenamiento mental consiste en un entrenamiento pedagógico específico para obtener y mejorar el rendimiento mental y trabajar las principales habilidades psicológicas con un fin muy concreto. Trabaja desde un enfoque preventivo y potenciador para favorecer el rendimiento y adaptarse satisfactoriamente a las diferentes situaciones de la vida diaria. Varios estudios han logrado demostrar claros beneficios de la gimnasia mental en las personas mayores. Se alarga el tiempo en que nuestro cerebro permanece sano, se enlentece la llegada de un posible deterioro y mejora el funcionamiento de la persona en su día a día al mejorar la capacidad de atención, concentración, memoria y organización. Y uno de los más importantes beneficios que se han observado es que mejora el estado anímico y la autoestima de la persona. El entrenamiento mental es la única metodología recomendada para prevenir y ralentizar el deterioro de los procesos cognitivos. Verás, el cerebro funciona igual que un músculo, es decir, cuanto más se utiliza por medio de nuevos aprendizajes, trabajos estimulantes o hobbies, conseguimos tener más conexiones neuronales, con lo cual estamos preveniendo que aparezcan enfermedades que luego llevan asociadas a un deterioro cognitivo importante. Es obvio que nuestro cerebro sufre un deterioro físico inevitable con el paso de los años, pero paradójicamente, si no hay ninguna enfermedad de por medio, debe ser un cerebro funcionalmente sano. Esto es debido a una facultad del sistema nervioso conocida como plasticidad neuronal, que básicamente consiste en la posibilidad de generar nuevas conexiones entre las neuronas que permanecen, manteniendo así la eficiencia de los circuitos neuronales degenerados. Precisamente esta capacidad es estimulada a través del entrenamiento mental, siendo esta plasticidad la que va, digamos, reparando las conexiones en nuestro cerebro en cada ejercicio mental que ponemos en práctica. De hecho, hoy seremos verdaderamente conscientes de la importancia que tiene que este entrenamiento facilita el uso y el buen uso de todas nuestras capacidades cognitivas para que sigan estando activas, sigamos nosotros alimentándolas de la mejor manera para sacar su mejor partido independientemente del momento evolutivo en el que ya algunos nos estamos encontrando. Pero como bien decía Ausi, pues la intencionalidad fundamental es la de alargar ese estado de salud mental y de mantener activas todas nuestras capacidades. Ahí va, no solamente físicamente, que ya también algunos de nosotros con estas navidades que nos hemos pasado 3 pueblos. Algunos más que mejor otros. Dicho. Pues hoy cabemos no menos solamente, sí, estamos más apretados. No solamente atender al aspecto físico, sino evidentemente hoy comprenderemos la importancia de atender ese aspecto mental en este entrenamiento que Fernando tan amablemente compartirá con nosotros en este rato de viernes. Sí, pese a que no hay nada que garantice que la prevención de la demencia, sí es cierto que se pueden poner en marcha hábitos y rutinas saludables, tanto a nivel físico, como dice, como de manera mental, para disminuir el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión, la diabetes o patologías cardiovasculares que aumentan la posibilidad de sufrir una demencia. Os recordamos que hoy hablamos con Fernando Moreno Muela sobre entrenamiento mental en la tercera edad, en este vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos, para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Fernando Moreno Muela. Fernando es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Recursos Humanos y en Desarrollo Directivo, experto en liderazgo y coach ejecutivo certificado por AICOP.
Ha ejercido puestos de responsabilidad en departamentos de recursos humanos de varias importantes empresas y actualmente es coordinador del Máster de Dirección de Recursos Humanos del Instituto Madrileño de Formación, socio consultor de Sisteme, director de Zona de Aloja Mental Arithmetic y del programa de entrenamiento mental para personas mayores Brain Factory más 50. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Es un placer compartir este rato contigo y muchas gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos sobre el tema de hoy, entrenamiento mental en la tercera edad. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias sobre todo a vosotros. Para mí es un placer estar aquí con vosotros porque sabéis que, aparte de que os aprecio, os admiro profesionalmente, ¿no? Entonces estoy encantadísimo y para mí es un honor estar aquí con vosotros para charlar de este tema, que es un tema que, bueno, más tarde o más temprano todos nos tendremos que enfrentar a él, ¿no? Siempre es un gusto, Fernando, tener buenos amigos en esta mesa. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato de viernes y estas palabras. Bienvenido a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Como sabes, Fernando, cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por ser de su interés. Y antes de adentrarnos en estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña, a conocer su faceta más humana. Por eso deseamos saber, nosotros aquí, quienes están en casa, ¿quién es Fernando? ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues soy una persona que, como todos, tenemos múltiples roles en la vida, ¿no? Pues soy padre, soy marido, soy un profesional, dirigido fundamentalmente hacia las personas y hacia sus necesidades. Bueno, una persona que le gusta la cultura y sobre todo soy una persona curiosa, una persona que todavía quiere seguir investigando y viendo qué facetas nuevas nos pueden ayudar para el bienestar personal de cada uno de nosotros, tanto en la faceta profesional como en la faceta más vital, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Eres licenciado en psicología, fue un reto que pusiste en un momento dado en tu vida, lo superaste con éxito. Y cuéntanos, a partir de terminada la carrera, ¿cuál fue tu trayectoria profesional? Bueno, pues como todo el mundo que sale del mundo universitario, en un primer momento pues siente la necesidad de profesionalizarse, ¿no? Y de seguir formándose, ¿no? Entonces yo estuve formándome durante un tiempo haciendo un máster de Dirección de Recursos Humanos y a partir de ese momento pues empezó mi trayectoria profesional. Fundamentalmente en el ámbito de los recursos humanos. Empecé trabajando de consultor y posteriormente pues he estado llevando funciones de cierta responsabilidad y de dirección de recursos humanos en distintas empresas, fundamentalmente del retail, de la gran distribución, del comercio. Eso me hizo salir de Sevilla hace 20 años y durante 20 años estar fuera, como le está pasando a día de hoy a mucha gente, ¿no? Fuera de Sevilla y fuera de España incluso, ¿no? Sí. Pero es verdad que las crisis son cíclicas y yo estoy hablando de principios de los años 90, donde existía también una crisis importante tras los famosos fastos del 92. Y que no, bueno, en mi caso intenté desarrollarme profesionalmente, eso me llevó a estar fuera, lo cual me ha enriquecido mucho también. No tengo, o sea, para mí ha sido un placer pues, trabajar con profesionales de toda España. Yo he estado viviendo en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia y en Zaragoza, por distintos retos y proyectos profesionales. Y bueno, y desde hace 3 años pues decidí que quería volver a Sevilla, a mi ciudad, con mi gente. Y bueno, estamos intentando hacer cosas interesantes o que puedan ser interesantes para los demás. Qué bien. Pues llegamos al momento actual y tus responsabilidades profesionales a día de hoy, ¿cuáles son? Pues mira, actualmente mis funciones profesionales básicas son trabajos de consultoría para empresas, de coaching, de ahí viene también una parte de nuestra relación, ¿no? Y de formación, ¿no? Es decir, todo aquello que esté relacionado con el desarrollo y el crecimiento personal y profesional de las personas. Y en eso estamos. Con ello, pues, me permite trabajar ámbitos muy profesionales de empresa y también trabajar un aspecto que siempre me ha gustado y sobre el que he estado encima, que es el ámbito educativo.
Dentro del ámbito educativo, soy el responsable de Aloha Mental Arithmetic, que es una empresa que se dedica, es un programa de desarrollo mental para niños, dirigido a niños entre 5 y 13 años. Trabajamos con el Ábaco y actualmente aquí en Alcalá de Guadaira estamos trabajando en 2 colegios y en algunos otros centros. Y la verdad que es un programa muy interesante en donde intentamos que los niños estimularlos precozmente para precisamente que ellos puedan dar lo mejor de sí, ¿no? Que puedan dar lo mejor de sí, que es lo más interesante. A partir de aquí, nosotros trabajamos, entre otras cosas, con el Ábaco, con la aritmética mental. Aloha decidió, por petición incluso del propio departamento pedagógico y psicológico de la empresa, investigar sobre su aplicación o una parte de la aplicación de lo que hacemos con los niños, pensando en otra fase de nuestra vida, ¿no? Que no es tanta lo de la estimulación como la de la preservación y el mantenimiento de nuestra reserva cognitiva. Y de ahí nace este año, que estamos empezando y que estamos poniendo en marcha este año, Brain Factory más 50, un programa dedicado a las personas mayores de 50 años y dirigida precisamente a mejorar su bienestar personal en el futuro. Oye, muchas gracias por acordaros de nosotros. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, Fernando, entrando ya en el tema de hoy, ¿qué se entiende por entrenamiento mental? Pues fundamentalmente entendemos por entrenamiento mental el ejercicio de las principales funciones cognitivas o las principales funciones cerebrales. Las principales funciones cerebrales con las que trabajamos, con las que realizamos ejercicios, son la atención, la memoria, la orientación espacial, el lenguaje y la capacidad resolutiva. Como decía Aussi, el cerebro tiene unas características musculares, es decir, donde podemos trabajar o donde debemos de trabajar su ejercitación como un músculo, al estilo de un gimnasio, es decir, con unas tablas, con unos ejercicios específicos dirigidos a mejorar esas habilidades cognitivas de las que hemos estado hablando, ¿no? Pensar que lo que no se usa se pierde. Y eso en el cerebro es tal cual. Es decir, es verdad que por razones genéticas, por razones incluso derivadas del estilo de vida, de la formación que ha tenido uno, esa degeneración puede ir más rápida o más lenta, pero el envejecimiento cerebral existe y hay que afrontarlo y hay que trabajar sobre ello y hay que prevenir sobre ello y hay que trabajar cuando empezamos a notar esas primeras circunstancias, ¿no? ¿Y concretamente en qué consiste el entrenamiento mental en personas mayores? Pues mira, consiste en ejercitar para mejorar, para potenciar lo que tenemos, es decir, para mantener nuestra reserva cognitiva y fundamentalmente también para enlentecer o ralentizar el proceso natural degenerativo que todos vamos teniendo con la edad, ¿no? Pensar que esto es una demanda presente y futura de la sociedad. Actualmente la pirámide poblacional se está cambiando. Sí. Cada vez más, pues hay, gracias a Dios, ¿no? Tenemos mejores servicios sanitarios, mejor calidad de vida y eso está haciendo que las personas tengan una esperanza de vida mucho más alta. Pensad que para el año 2050 está previsto que la esperanza de vida en nuestro país sea de 87 años para los hombres y de 91 años para las mujeres. Eso significa que muchas... ¿Qué año has dicho? 91 años. Para el 2050. Para el 2050. No lo puedes traer un poquito más. No, llegamos. ¿Sí? Entrenándonos. Vale. Claro. Mira, en el año 2021 el 37% de la población será mayor de 64 años. El 37%. Pero es que en el año 2050 será el 50%. Estamos hablando de la mitad de la población mayor de 65 años. Eso es un reto actual
y por supuesto futuro. Es decir, pues ahora mismo habrá oyentes que tienen 35 o 40 años y que tienen que estar pensando que les queda más de la mitad de la vida por delante. Claro. Cuando hablamos de una esperanza de vida de 91 años, tenemos que pensar que va a haber mucha gente superior a los 100 años. Es decir, Sí, esa es la media. Claro, esa es la media. Quita accidentes, quita situaciones de enfermedad que puedan ser sobrevenidas o no, etcétera, ¿no? Entonces, la esperanza de vida es muy alta y tenemos que pensar en cómo nos preparamos para hacia eso. Creo que, de alguna manera, todos culturalmente en nuestra sociedad, sobre todo la sociedad occidental, tenemos más o menos claro que necesitamos una serie de hábitos saludables en cuanto a lo físico, pero no debemos de olvidar en cuanto a lo mental. Y de hecho, pues ese es el reto sobre el que sobre el que queremos trabajar, sobre el que estamos trabajando, sobre el que hemos hecho. Desde nuestra parte hemos estado trabajando con la Sociedad Española de Neurología para diseñar un programa específico para personas a partir de los 50 años. ¿Por qué a partir de los 50 años? Porque es que a partir de los 50 años empezamos a nuestro pequeño deterioro, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en una edad... Pero fijaos, también pequeño normalmente porque estamos en un momento activo. Es decir, el problema ocurre cuando uno empieza a dejar de hacer cosas que habitualmente hacía, de tener responsabilidades, de tener rutinas que son un reto permanente. Dejamos de usar neuronas. Exactamente, dejamos de utilizar una parte de nuestra actividad cerebral, ¿no? Y eso pues va enquistando de alguna manera, ¿no? Pero es a partir de los 50. Lo que ocurre es que mientras nosotros estamos ejercitando, estamos manteniendo. Pero sí que nos vamos a encontrar pues muchas personas que a partir de los 50 años empiezan a notar, y eso nos habrá ocurrido a todos. Todos tenemos ya pequeños síntomas, y no solo con 50 años, incluso antes, ¿no? Cuando de pronto no encontramos aquella palabra que supongo que nos habrá ocurrido a muchos de los que estamos aquí y de los que nos están oyendo, ¿no? No encontramos esa palabra, que es una palabra que no es tan complicada, ni tiene que ser tan complicada, pero que en un momento determinado no la encontramos. Allí hay un problema de encontrar el archivo donde está esa palabra y nos cuesta. Esos son esos pequeños primeros síntomas de ese pequeño envejecimiento que irá poquito a poco a más a lo largo de nuestra vida y sobre el que tenemos que trabajar. Ese es el planteamiento, trabajar sobre eso. Y lo que la Sociedad Española de Neurología nos recomendaba y nos avala en el programa es trabajarlo como nosotros lo llamamos neurofitness, ¿no? Es como gimnasia mental, ¿no? Es decir, trabajar estas habilidades cognitivas que hemos hablado fundamentales, la atención, la memoria, la orientación espacial, el lenguaje y la capacidad resolutiva. Fijaos que también entre todas están interrelacionadas, no hablamos de compartimentos estancos. Sí. Cuando estamos trabajando la atención, también estamos trabajando la memoria, también estamos trabajando la concentración, también estamos trabajando el lenguaje. Pero sí que efectivamente hemos diseñado un programa para trabajar específicamente cada uno de ellos, sabiendo que a la vez estamos tocando otra serie de cosas que son fundamentales, ¿no? En el fondo, eso era una parte muy importante. También cuando estamos hablando de personas mayores es muy interesante trabajar con ellos, y lo incluimos nosotros en el programa, la interacción social. Sobre todo con personas más mayores, esas personas que han dejado de trabajar, esas personas que a lo mejor no tienen tanto contacto social, que empiezan a tener una cierta soledad, y forzar de alguna manera esa interacción social. Nosotros trabajamos con ellos dinámicas de grupo donde se genere un reto y donde entre todos lleguemos a consensos, a acuerdos, y que permitan poner en funcionamiento un montón de recursos internos que tenemos cada uno de nosotros, y que también nos haga sentirnos miembros de un grupo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todas esas cosas sabéis que son importantes desde la psicología, y tenemos que tratar a la persona como un todo, no como un cerebro, ¿eh? No, esto no es tratar, vente aquí que voy a trabajar con tu cerebro. No, trabajamos como un sistema. La persona es un sistema interdependiente, el cerebro es una parte, pero como decía Usi, mientras estés sano, probablemente también tengas sanas otras partes, y si alguna parte la tienes deteriorada, te va a afectar a otras partes. Es decir, el cuerpo y el cerebro están perfectamente unidos, y la parte social, la parte emocional también. Con todo eso hay que trabajar, porque estamos fundamentalmente intentando trabajar con el bienestar personal, es decir, y ahí hablamos de autoestima y de autonomía personal como grandes objetivos para trabajar con las personas. Interesantísimo. Fernando, ¿realmente se puede entrenar nuestra mente en todas las edades? Pues sí,
aunque la metodología y los ritmos y los objetivos pueden ser diferentes. Es decir, evidentemente los ritmos con los que trabajamos con los chavales o con un adulto de 20 y tantos años no son los mismos ritmos. Tampoco normalmente los objetivos. Los objetivos que trabajamos con niños pues normalmente suelen ser de una estimulación precoz, de generar esas conexiones neuronales que hemos dicho, ¿no? La adquisición de conocimientos, la adquisición de habilidades y competencias. Eso es lo que vamos a trabajar con la gente más joven, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. Pero cuando empezamos a trabajar con personas mayores y muy mayores, tenemos que tener en cuenta que el objetivo ya no son los mismos. El objetivo principal es mantener lo que tenemos, no perder lo que tenemos, aunque tenéis que saber que podemos aprender durante todas las edades. Es decir, yo creo que hasta el día antes de que te toque se puede aprender algo. Es decir, lo que hay que tener es un reto y una motivación para eso, ¿no? Si tú tienes una motivación y un reto, lo pondrás en marcha, ¿no? Y bueno, ese es parte de nuestro trabajo, generarle también retos a las personas para que eso les resulte interesante. Eso hay que ligarlo normalmente mucho con la actividad cotidiana, con su día a día, con cosas que puedan ser útiles para ellos, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Y como os decía, por un lado es mantener la reserva cognitiva y por otro lado ralentizar o retrasar el deterioro cognitivo. Esos son los grandes objetivos. Pero efectivamente se puede hacer ejercicio mental durante toda la vida. Y para las personas mayores, ¿en qué momento debiéramos de replantearnos seriamente el comenzar a entrenar? Pues mirar, esto es como todo. Es decir, esto es como todo. Cuanto antes empecemos, mejor. Si tú quieres ser bailarina, pues más vale que empieces con 5 o 6 años que empieces con 18. Es decir, eso va a depender del nivel que tú quieras preservar o trabajar. Deterioro cognitivo, los especialistas hablan de que hay los inicios de los deterioro cognitivo en una persona normal son a partir de los 50 años. Entonces, a partir de ahí se puede trabajar con personas adultas sanas sin ningún tipo de diagnóstico de deterioro para preservar, para estar en forma, para mantener, para que la persona se sienta autónoma y esté pensando en el futuro. Pues bueno, pues ese es un poco el trabajo. Son cuestiones muy diferentes trabajar con personas que tienen ya un deterioro a personas que no tienen detectado ningún problema. Nuestro programa es un programa no terapéutico en ese sentido. Es decir, las personas que ya tienen un deterioro cognitivo grave o que están o con Alzheimer de nivel 2, 3, son personas que requieren otro tipo de tratamiento. Requieren otro tratamiento porque hay problemas de autonomía personal y donde efectivamente tiene que haber un médico que vaya dirigiendo ese tratamiento. Nosotros vamos a trabajar en la prevención, fundamentalmente. Tenemos 2 programas, uno que le llamamos LIFE, para personas absolutamente sanas, sin ningún tipo de detección de ningún problema. Y tenemos también otro CARE, que se llama, o de cuidado, que son para personas con inicio de demencia, con fase de inicio de Alzheimer, donde todavía siguen siendo personas autónomas, pero se empiezan a detectar algunas problemáticas. Eso es, efectivamente. Pero a partir de 50 años ya podríamos empezar a trabajar. Hemos hablado de beneficios, pero ¿podrías concretarnos un poco más qué beneficios aporta hacerlo en la tercera edad? Sí, fundamentalmente es lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? En definitiva es preservar la autonomía y la autoestima de las personas. Eso es el objetivo final. Es decir, incrementando su bienestar individual y social a través de ese mantenimiento de la reserva cognitiva, de esa capacidad de la persona de tomar decisiones, de resolver problemas por sí misma, de verse útil, de no verse desplazada. Ese es el objetivo final. Nosotros vamos a trabajar en varios aspectos, después hay otros, como vosotros bien sabéis, como el familiar, ese apoyo familiar que muchas veces tampoco tiene más recursos que el estar acompañando y le falta a lo mejor algunos apoyos técnicos que son los que intentamos nosotros ayudar a las familias con eso, ¿no? Claro. Y concretamente, Fernando, ¿para qué tipo de personas mayores es el entrenamiento mental? Bueno, como os decía antes, cuando hablamos de entrenamiento no hablamos de terapia, ¿no? Las terapias las realizan los profesionales de la salud y en ella, detrás de ello, pues hay patologías diagnosticadas,
nosotros, para que os hicierais una idea, esto es, si estuviéramos haciendo un entrenamiento físico en vez de mental, podríamos tener, por un lado, alguna patología, algún trastorno, y necesitaríamos a un fisioterapeuta, ¿no? Es decir, a un profesional de la salud, pues porque, bueno, necesita saber si ese ejercicio se puede hacer, si ese no, cómo le va a afectar, en qué situación está y su evolución. Y después podríamos decir, un entrenador personal para las personas que no tenemos ninguna dolencia específica o tenemos pequeñas dolencias que no son graves, que nos va a preparar o que nos prepararía, por ejemplo, en un gimnasio, pues una serie de tablas de mantenimiento, de reforzamiento, de musculación, para la columna vertebral, para la movilidad, bueno, pues imaginaos que este sería un poco el símil para que todos lo pudiéramos entender con más facilidad, ¿no? Tenemos por un lado las personas que requieren una necesidad de un psicoterapeuta o de un profesional de la salud, y después estamos hablando de una mayoría de personas que vamos a tener que pasar por el trasiego del envejecimiento mental y que podemos empezar a trabajar con un entrenador personal, con un programa personal, pues todas esas habilidades o necesidades, funciones cognitivas que van a ir deteriorándose con el tiempo, pues vamos a trabajarlo pues para sentirnos lo mejor posible, para que podamos todavía seguir corriendo 15 kilómetros, pues bueno, pues vamos a ver si somos capaces de aguantar 15 kilómetros, y si no, que corramos hasta 12, ¿no? Y sigamos ahí un poco en eso y no pasemos de correr 15 a no correr nada, ¿no? Esa es un poco la idea. Dices que el deterioro cerebral es inevitable, pero orgánicamente, físicamente, ¿por qué envejece nuestro cerebro? Pues yo no soy especialista en esto, pero finalmente es un deterioro de las células y de los tejidos. Hay cambios bioquímicos y funcionales del sistema nervioso central que llevan al envejecimiento natural. Esto es natural. Tenemos que saber que podemos hacer determinadas cosas con unas edades y otras no podemos hacerlas con determinadas edades, que tenemos capacidades casi limitadas con unas determinadas edades y que otras se van reduciendo con el tiempo. Es la lógica del devenir humano, podríamos decirlo a lo mejor de una manera un poco cursi, pero es la realidad, ¿no? La realidad es que es un deterioro orgánico de tejidos, de células, que con el tiempo van perdiendo funcionalidad, van deteriorándose y van desapareciendo. Sobre todo, como os decía, si no las usamos o si las usamos poco o si no las trabajamos, si no las musculamos, ¿no? Y en el caso de las personas mayores, Fernando, ¿qué cambia en nuestro cerebro cuando entrenamos este tipo de ejercicios que nos cuentas? Vale. Como os decía, con el entrenamiento pretendemos preservar, ¿no? Y alargar nuestras capacidades cerebrales el mayor tiempo posible, ¿no? Es decir, sobre todo buscando, y como os decía, esto es un programa integral donde tenemos que trabajar donde tiene que estar trabajada la parte física, de alguna manera la persona se tiene que encontrar bien físicamente, o tenemos que trabajar y la persona tiene que trabajar su parte física, su parte mental, su parte social, su parte emocional, ¿no? Todo esto es importante. Nosotros en nuestro programa, cuando vamos a trabajar con las personas mayores de 50 años, también intentamos trabajar esos aspectos de interacción social, porque buscamos que la persona siga manteniendo niveles altos de autoestima y de autonomía, que son las que le van a permitir estar motivadas a seguir haciendo cosas, a no parar, a no quedarse esperando a que las cosas sucedan, sino a intentar cambiarlas, ¿no? No hay ninguna respuesta actualmente farmacológica ni quirúrgica de cura, ni que retrase, ni que se pueda decir científicamente que retrase efectivamente el deterioro de manera significativa. No existe. Lo único que podemos trabajar ahora mismo, y donde está demostrado, es que la reserva intelectual y los factores dietéticos, hormonales y genéticos pueden reducir los riesgos de desarrollar demencia. Es decir, el trabajo con esa reserva cognitiva que tenemos mediante el entrenamiento y después un estilo de vida sano, nuestra propia genética son las que pueden reducir. No tenemos fármacos para reducirlo, no tenemos una operación, no tenemos ni siquiera tenemos análisis derivados de las historias clínicas, pero no hay una prueba del 8, por deciros algo. No hay un análisis de sangre, no hay un TAC
que nos diga en qué nivel de deterioro cognitivo estamos. Nos lo dicen las historias clínicas con personas que ya empiezan a ser enfermas o con personas sanas que se va viendo cómo se va deteriorando. Pero en muchos casos no se sabe si una persona ha tenido un deterioro cognitivo grave o de Alzheimer incluso, a no ser que hiciéramos una autopsia y miráramos cómo está el estado de su cerebro después del fallecimiento. Es decir, lo que tenemos es un trabajo y una recomendación de los neurólogos de que trabajemos preventivamente. Porque no hay otra de momento. Ojalá llegue la pastilla que nos ayude o la intervención quirúrgica que nos resuelva ese problema. Pero conociendo la complejidad del cerebro, entiendo que va a requerir que sigamos trabajando con él siempre, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Sí. De acuerdo. Yo creo que lo has reducido. Cuando resumiste lo que no se usa se atrofia, pues esto nos va a acompañar para toda la vida. Sí, pero eso pasa siempre en la naturaleza, incluso en los árboles, en las hojas que se quedan dentro del follaje de los... Es absolutamente natural. No recibe sol, no recibe agua. Claro. Y terminan cayendo. Solo que el árbol mismo la elimina por economía biológica. Efectivamente. Bueno, y siguiendo con el entrenamiento mental, ¿qué tipos de entrenamiento están destinados para mayores? Pues, como os decía, nosotros estamos trabajando desde dos ámbitos. Mirad, estamos trabajando el clásico, pero específico, me refiero dirigido a las funciones cognitivas principales, que son trabajando ejercicios dirigidos a la atención, a la concentración, a la memoria a través de la retención, del reconocimiento, a la orientación espacial, al lenguaje y a la capacidad resolutiva. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de investigación en el Hospital Carlos III de Madrid con el Servicio de Neurología y trabajamos con ellos distintas posibilidades, y entre ellas trabajar con personas tanto sanas como con inicios de demencia, con el ábaco. El ábaco les ha entusiasmado como una buena herramienta para trabajar esta gimnasia mental, porque tiene una sistemática diferente en su trabajo, y es que se utiliza poco el lenguaje. Y eso es muy útil porque muchas veces el deterioro empieza por el lenguaje. Entonces el ábaco es mucho más perceptivo, visual y manipulativo, y permite, primero, que una persona aprenda algo nuevo, incluso con la edad que tenga, con 60 años, con 70 años, lo cual tiene un índice de motivación, de riesgo también, es decir, hay que trabajar mucho el potencial, la autoestima de la persona, ¿no? Pero también, por otro lado, los neurólogos nos decían que era muy interesante para personas que empiezan a tener algunos problemas de entendimiento, de lenguaje, de ser capaces de entender perfectamente lo que se les está diciendo, ¿no? Y sobre todo es muy importante que todo lo que hagamos esté orientado hacia un aprendizaje y un entrenamiento significativo, es decir, que lo podamos ligar con su cotidianidad y con su día a día, porque eso también ayuda a la motivación de las personas. Fernando, ¿los mayores de ahora están mejor entrenados mentalmente que los de las generaciones anteriores? Pues mira, no sé qué decirte. Yo creo que sí que, vamos a ver, lo que sí que hay es en nuestra sociedad, estoy hablando de nuestra sociedad, de nuestro país o de la sociedad occidental, lo que sí que ha sido muchos cambios de estilos de vida, es decir, y hay estilos de vida más saludables, existen muchos más recursos en la sociedad para trabajar con las personas mayores, y hay muchos más recursos educativos. Hay muchos más recursos donde las personas son más conscientes de determinadas necesidades, ¿no? Y yo creo que las personas ahora mismo son mucho más conscientes de que envejecen, y que envejecer va a significar unos años de su vida donde van a empezar a aparecer achaques, donde se tiene que preparar para que esos achaques lleguen lo más tarde posible, o que les fastidie, entre comillas, lo menos posible, o que le impida lo menos posible. Y esos achaques son tanto físicos como psicológicos o cerebrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una mayor concienciación. Hay más concienciación que preparación. También es verdad que en esto influye también
pues las condiciones socioeconómicas. Es decir, pues hace 50 o 60 años había muy pocas personas con estudios universitarios. Ahora mismo hay muchas más, y eso también ayuda a preservar mejor la reserva cognitiva. Muy bien. Antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre el entrenamiento mental en la tercera edad, te invitamos a ti y también a todos los que nos estáis escuchando a que atendamos este primer magnífico relato del año que nos trae Ausi. Así que a disfrutarlo. Ahí vamos. Venga. La humanidad se jugaba su futuro en un gran partido de fútbol. Era la última oportunidad que nos habían dado los marcianos, antes de exterminarnos. Solo unos pocos equipos formados por los mejores jugadores de los mejores clubes del mundo se ofrecieron a salvarnos. Bueno, esos y un equipo de abueletes, tan viejecitos y despistados que ni ellos mismos sabían cómo habían acabado en la lista. Y como suele pasar con estas cosas, fue el equipo que salió elegido en el sorteo. De nada sirvieron las quejas de los gobernantes, las manifestaciones por todo el mundo o las amenazas. Los marcianos fueron tajantes. El sorteo fue justo. Los abuelos jugarían el partido. Y la única ventaja podría ser elegir dónde y cuándo. Todos odiaban a aquellos abuelos viejos, despistados, entrometidos, y nadie quiso prepararlos ni entrenar con ellos. Solo sus nietos disculpaban su error y lo seguían queriendo y acompañando, así que su único entrenamiento consistió en reunirse en corro con ellos para escuchar una y otra vez sus viejas historias y aventuras. Después de todo, aquellas historias les encantaban a los chicos, aunque les parecía imposible que fueran verdad viendo lo arrugados y débiles que estaban sus abuelos. Solo cuando los marcianos vinieron a acordar el sitio y el lugar, el pequeño Pablo, el nieto de uno de ellos, tuvo una idea. Jugaremos en el Maracaná. Mi abuelo siempre habla de ese estadio, y lo haremos en 1960. ¿En 1960? Pero si eso fue hace más de 50 años, replicaron los marcianos. ¿Vais a invadir la Tierra y no tenéis máquinas del tiempo? Claro que la tenemos, dijeron ofendidos. Mañana mismo haremos el viaje en el tiempo y se jugará el partido. Y todos podrán verlo por la televisión. Al día siguiente se reunieron los equipos en Maracaná. A la máquina del tiempo subieron los fuertes y poderosos marcianos y un grupito de torpes ancianos. Pero según pasaban los años hacia atrás, los marcianos se hacían pequeñitos y débiles, volviéndose niños, mientras que los abuelos les crecía el pelo, perdían las arrugas y se volvían jóvenes y fuertes. Ahora sí se les veía totalmente capaces de hacer todas las hazañas que contaban a sus nietos en sus historias de abueletes. Por supuesto, aquellos abuelos sabios con sus antiguos y fuertes cuerpos dieron una gran exhibición y aplastaron al grupo de niños marcianos sin dificultad, entre los aplausos y vítores del público. Cuando volvieron al presente, recuperaron su aspecto arrugado, despistado y torpe. Pero nadie se burló de ellos, ni los llamó viejos. En vez de eso, lo trataron como auténticos héroes. Y muchos se juntaban cada día para escuchar sus historias, porque todos, hasta los más burlones, sabían que incluso el viejecito más arrugado había sido capaz de las mejores hazañas. Abuelos contra marcianos, un cuento de Pedro Pablo Sacristán. Qué bien estaría poder disfrutar de una máquina del tiempo, ¿verdad? Ya te digo. Mientras que la inventamos, podemos mantener ejercitada nuestra mente y así poder disfrutar más plenamente de nuestra vida cuando seamos mayores. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira.
Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, pues seguimos disfrutando de la compañía de Fernando Moreno Muela. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Recursos Humanos y en Desarrollo Directivo, experto en liderazgo y coach ejecutivo certificado por AECOP. Fernando, ¿cómo retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro? Pues mira, realizando actividades de mantenimiento de nuestra reserva cognitiva y de ralentización del deterioro degenerativo. Entendiendo nuestro cerebro como un músculo que debe utilizarse y enfrentarse a retos continuamente, estableciendo rutinas de trabajo similares a las tablas de ejercicios de un gimnasio, que nos ayude a ralentizar la atrofia progresiva que el envejecimiento nos va a llevar más tarde o más temprano. ¿Y cómo entrenamos nuestra mente siendo mayores? Bueno, yo os propongo que os apuntéis a Brain Factory más 50 y os animo a todos a que lo practiquéis, porque además yo creo que es una experiencia enriquecedora, cuando menos. Y por supuesto, cada uno en su casa, siendo conscientes de que esto es necesario y estableciéndose retos intelectuales, no abotargándose tanto con la tele, leyendo, estableciéndose pequeños retos intelectuales o de resolución de problemas. Bueno, se utilizan mucho los sudokus. ¿La tele por qué no? Bueno, la tele porque es muy pasiva. Fundamentalmente porque es muy pasiva. Es decir, cuidado, es que podemos encontrar algún programa que nos enseñe y que nos ayude. Hay poquitos, lo que hay que seleccionar bien, no voy a dejar fuera la tele. Pero tiene un componente muy pasivo, sí. Tiene un componente bastante pasivo. Pero también hay programas de la tele, de debate, culturales, que nos pueden ayudar. Incluso hay algunos pues que tratan sobre temas de este tipo, ¿no? Pero yo diría que hay que, cuando hablamos de ejercitar, es ponernos un reto. No estar tumbado en el sofá. No esperar que nos lo den todo. Sino centrar todos nuestros recursos en hacer algo y hacerlo muy bien. Eso es. Y ahí valen muchas cosas, valen los sudokus, valen los crucigramas, valen los puzzles, vale aprender a jugar al ajedrez, resolver problemas de ajedrez, por ejemplo, es muy interesante. Es decir, hacer cosas nuevas, plantearte aprender una cosa diferente. Esas son las cosas que de alguna manera nos están ayudando a ejercitar ese músculo. De una manera más programada, yo os propongo Brain Factory más 50, y de una manera más individual, cada uno en su casa, planteándose retos intelectuales, no quedarse en lo que sé, lo que domino, en lo que siempre he hecho, y de la misma manera, sino diciendo, oye, esto que yo siempre pensé que nunca me atreví, ¿por qué no hacerlo ahora con 60 años, o con 64, o con 53? ¿No? ¿Puedes explicarnos, Fernando, algún tipo de ejercicio de entrenamiento que podamos realizar en casa, un ejemplo? Bueno, es un poco lo que os he estado contando. Aquellos que signifiquen un reto intelectual para nosotros. Es decir, aunque hay algunos que podemos tener desde la prensa, como pueden ser los crucigramas, los sudokus, todas aquellas cosas que nos obliguen a utilizar nuestros recursos, es decir, a tirar de los recursos que podemos tener más o menos utilizados. Pero siempre hay muchos juegos también que pueden hacerse individualmente o en grupo, que facilitan el que nosotros trabajemos determinados recursos. Pero siempre en la medida que podamos también busquemos retos sobre lo desconocido, es decir, sobre lo que no dominamos. Si tú sabes hacer muy bien sudokus, pues oye, no te dediques solamente a hacer sudokus. Intenta hacer aquello que no te sale tan bien. Intenta forzarte, ponte retos, intenta mejorar, mídete todo lo que puedas, ¿no? Es decir, lucha contra ti mismo. Si puedes también trabajar o hacer eso con una persona, un amigo, tu pareja, un familiar, tu hijo o lo que sea, pues también es interesante y además nos proporciona otras satisfacciones, ¿no? Tan interesantes como esta, ¿no? Uh-huh. Ya llegamos a la recta final del programa de hoy, pero antes de despedirnos nos gusta
pedir a cada invitado que nos deje un mensaje para nuestros oyentes. En tu caso, Fernando, ¿qué mensaje nos dejas? Pues mira, yo quería dejar un mensaje, aparte de que, bueno, de que yo creo que hemos hablado mucho y suficiente durante esta hora sobre la importancia de trabajar una parte muy importante de nosotros mismos, que es nuestro cerebro y todo lo que conlleva. También quería poner el acento en las personas mayores. Yo creo que la crisis que estamos viviendo también nos debe de ayudar también a poner en su lugar a las personas mayores. Creo que durante mucho tiempo las hemos tenido bastante olvidadas, ¿eh? Son los que nos recogen a los niños, los que nos quitan de en medio los problemas, pero le hemos dedicado poco tiempo, poco cariño y pocos cuidados. Sí, y estaremos y después llegan los momentos de dificultad, de la enfermedad y las familias son las que arropan. Pero yo creo que hay que empezar a pensar en ellos incluso antes. Y digo que la crisis nos puede estar ayudando a poner ese acento, pues porque ellos son los que están de alguna manera sujetando en gran medida a esta sociedad tan tocada, ¿no? Y ahora tenemos que ponerlos en su sitio. Ellos han estado ahí cuando éramos pequeños, pero ahora están cuando somos mayores también, ¿no? Y el día de mañana vamos a ser nosotros y puede haber otra crisis. Y bueno, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a las personas mayores, pero cuidarlas con afecto y pensando en que estén lo mejor posibles cuando sean muy mayorcitas. Genial, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Moreno Muela, nuestro experto invitado de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes claves sobre este interesante tema, entrenamiento mental en la tercera edad. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros, un placer y estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis siempre. Fernando, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes, en la que hemos aprendido más con tus opiniones sobre el entrenamiento mental en la tercera edad. Todos los éxitos con el Brain Factory más 50 y ya tienes un candidato en la lista. Reservo plaza. Fenomenal. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter, @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Y vamos con las recomendaciones de la semana. Pues sí, señor. Traigo un libro recomendado que se titula Ejercicios de Agilidad Mental, de Ignacio Olivar Noguera. Como bien ha dicho Fernando, nuestro invitado, tener olvidos o despistes de memoria en momentos puntuales es algo inevitable en nuestra vida cotidiana. Lo que no es normal es que esos fallos se produzcan habitualmente y encima no hagamos nada por remediarlo. Olvidar una cita o tener una palabra en la punta de la lengua no solo ocurre a las personas mayores, sino también en cualquier etapa de la vida. Pero quizá es en la tercera edad cuando esos despistes llegan a preocuparnos más y se genera un temor de no saber cómo actuar ante esa situación. Mediante este libro se pretende que el lector que quiera potenciar personalmente su mente día a día encuentre en él una serie de ejercicios concretos y diversos con los que estimular y agilizar todos los aspectos cognitivos que harán que la memoria sea ese perfume del alma que envuelve todas las vivencias y recuerdos. Traigo también un par de actividades formativas muy interesantes que paso a explicar.
Si te interesa el deporte, no te puedes perder el primer Congreso Internacional Online de Psicología y de Psicología del Coaching aplicada al fútbol, que tendrá lugar entre los días 21 y 30 de este mes de enero. Serán 17 conferencias online de mucho interés para psicólogos, coaches, jugadores, entrenadores y también para padres y madres de futbolistas. El congreso está organizado por el Centro Excelentia y tenéis toda la información en su web centroexcelentia.com. Y por último, también recomiendo el curso de coaching político que Humanos Coaching está organizando para febrero. Se trata del programa experto en coaching político Liderando Futuro, una potente acción formativa impartida por prestigiosos ponentes que está dirigida a coaches, políticos, cargos públicos, directivos y en general para quienes la política forma parte de su proyecto de vida. Ya está abierto el periodo de inscripción que podéis hacer a través de la página web de humanoscoaching.com, donde tenéis toda la información. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Interesantísimo lo que nos ha dejado Fernando. Retrasar la aparición de dificultades cognitivas debido a la edad está en buena parte en nuestras manos. Siempre claro, como nos decía Fernando, que no medie ninguna patología importante. Recordad que existen muchos ejercicios preparados especialmente para personas mayores y si no, como nos decía Fernando, al menos una buena lectura y una buena partida de ajedrez nos hará seguro mucho bien. Y atractiva la idea de dejar claro, como él mismo planteaba en el programa de hoy, que es la atención, la memoria, la orientación espacial, el lenguaje y la capacidad resolutiva, las principales funciones cognitivas que se entrenan, que este es un entrenamiento preventivo para personas sanas y muy beneficioso también para la primera fase del Alzheimer, por ejemplo. Este es un entrenamiento mental, es un entrenamiento pedagógico y no es terapia. Pues yo quiero resaltar algo que ha dicho Fernando sobre la importancia también de no olvidarnos de la interacción social y de potenciar la autoestima y la autonomía de las personas mayores, teniendo en cuenta que la esperanza de vida, como tú bien dices, vamos a llegar a los 91 años de media. Bueno, quien se cuide. Pero llega a los 93. Pero la cosa no es llegar a los 91 años, sino llegar con una calidad de vida que nos permita disfrutar de esa etapa tan importante, ¿no? Genial, bueno, pues sin tiempo para más, cerramos el programa de hoy. Hemos contado con Fernando Moreno Muela. Fernando nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre el entrenamiento mental en la tercera edad. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos precisamente de coaching político. ¿En qué consiste el coaching político? ¿Qué beneficios aporta? ¿Cómo es el líder del futuro? No te pierdas el viernes próximo aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes. Tenemos una cita a la 1 de la tarde en Humanos. Para vosotros que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Recuerda que puedes ver los programas en el blog humanosradio.com y ahora disfrutar del fin de semana. Venga. Muchas gracias, un saludo para todos vosotros del equipo de Humanos. Paco Cantalejo estuvo al control de sonido y en los micrófonos Ausi Marciano, Fabián de Marco y Germán Pecellín. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.